compartir con ustedes una meditación respecto a Marcos 4:4, pero no en el contexto de la tentación. Esto está hablando acerca de la tentación de Jesús, sino de lo que Jesús responde. Y permítame leer Mateo 4:4, que dice así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Señor, Dios del cielo y de la tierra, exaltado, bendecido sea tu nombre por siempre, digno de admiración, digno de loor, digno de ser adorado siempre por toda la eternidad. Gracias por estar presente, Señor. Gracias por estar en cada hogar, en cada lugar donde se congregan tus hijos, no solamente en esta congregación local, sino que alrededor de todo el mundo. Todos aquellos cambiados, transformados, nacidos de nuevo, pueden escuchar tu voz. Y yo te doy las gracias por eso. Simplemente te ruego en el día de hoy, esta mañana, que nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón dispuesto, nuestra mente a tus pies para escuchar el consejo de tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez con la pregunta que podría partir esta mañana es: ¿Dios habla hoy? ¿Dios habla hoy? El pasaje que acabamos nosotros de leer indica algo que pasa desapercibido para algunos o simplemente ha cambiado la forma de entenderlo. Dios habla, Dios habla. El problema se da en que la voz de Dios no es vida para muchas personas. Quiero extenderme en lo que hoy quiero compartir. Saber que Dios habla y que su voz puede ser escuchada para el pecador produce mucho temor. Para el creyente debe producir mucho gozo. Saber que el Dios en el que creemos, el único Dios verdadero, el único Dios existente en sí mismo, habla el día de hoy. Jesús le respondió a Satanás y le dice que el hombre necesita la palabra fresca que sale de la boca del Señor. Existe una necesidad tremenda de escuchar el día de hoy, pero de escuchar algo que nos dé esperanza, algo que nos reafirme, una voz que nos permita estar confiados. El término que aquí aparece es sale, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Este término está escrito en una función presente y continua. Significa que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo. Este versículo podría ser traducido tal vez de la siguiente manera: el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Sale, es un fluir constante. ¿En qué tiempo? Hoy. Hoy la palabra de Dios sigue saliendo de la boca, de su boca. Con esto no quiero decir que la Biblia continúe escribiéndose, ni que se le agreguen nuevas cosas, sino que la palabra de Dios está viva, es presente y es eficaz el día de hoy. Cuando digo y hablo de la palabra de Dios, no me refiero a las palabras humanas. No me refiero a lo que el pastor podría decir, sino a lo que la Biblia dice. No en lo que en este tiempo se ha dado con tanta frecuencia, que se ha elevado a una condición de igualdad con Dios, lo que dicen ciertos libros escritos por pseudo escritores, ¿ya? Y que se ha elevado a un rango de revelación de Dios, de palabra fresca de Dios, como si esa fuera la palabra que fluye desde el cielo hacia el hombre. Y eso no es cierto, eso es herético. Se ha elevado a una condición de revelación como palabra única y verdadera de Dios, lo que han dicho los supuestos apóstoles y supuestos profetas del día de hoy.
Pero las palabras de Jesús, cuando le responde a Satanás, está hablando de la Escritura. Escrito está, dice él, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros creemos y afirmamos que la palabra de Dios es única y exclusivamente la Biblia. Ahí está. La Biblia es la palabra de Dios. Con esto, como lo dije anteriormente, afirmo y sostengo que las palabras de los hombres, son absolutamente falibles. Mas la palabra de Dios es perfecta, es única, satisface el alma, llena el corazón, cambia la mente del ser humano. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy escuchar la verdadera palabra de Dios y no la voz de los impostores? Solamente podemos vivir por medio de escuchar cada palabra que salga y continúe saliendo de la boca de Dios hacia nuestros corazones. Esta es una verdadera bendición para nosotros. El saber que hay un fluir como un río que sale del trono de Dios hacia nosotros y es su palabra fresca. Una palabra que trae misericordia cada día. Una palabra que anuncia las bondades del Altísimo todos los días. Dios quiere que los hombres comprendan y pongan en práctica su voluntad, porque esta es la que establece el propósito de Dios. Repito, Dios quiere que los hombres comprendan y pongan en práctica su sagrada voluntad. Porque esa voluntad es la que establece el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si no entendemos su voluntad, seremos juzgados de igual manera porque no la haríamos. Y el no hacer la voluntad de Dios es un acto de desobediencia y la desobediencia es pecado. Y escrito está, la paga del pecado es muerte. Esto podría asustar a un creyente verdadero. Un creyente verdadero por naturaleza va a buscar a Dios y va a buscar siempre la fuente de donde brota la vida, es decir, vuelve a la escritura y no puede hacer otra cosa porque se siente infeliz fuera de la escritura. Es necesario hacer la voluntad de Dios y para ello debemos escuchar su voz. Es necesario que atendamos a la voz de Dios permanentemente. No solo en el aspecto de ganar almas, sino también en cada área de nuestra vida necesitamos esa voz. La palabra de Dios es esencial en la vida de todo creyente, porque en primer lugar la Biblia nos muestra los propósitos de Dios, su voluntad para con nosotros, el plan de salvación, nos enseña cómo vivir, cómo seguir a Cristo, cómo servirle a Él en nuestra vida diaria. Nos entrega los límites, nos da las responsabilidades, nos dice qué hacer. Y esta es una voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. La palabra de Dios, de hecho, fue importante en la vida de Jesús, en su ministerio aquí en la tierra. Lo sostuvo y le ayudó en los momentos de tentación. Allí en el desierto, cuando Satanás quiso tentarlo, el Señor le dijo, no, escrito está, escrito está. Su sostén, su alimento era la palabra de Dios. Debemos entender que la palabra de Dios es también nuestro sustento, nuestro alimento. Vivimos de toda palabra que sale, que fluye de la boca de Dios. Es, hermanos amados, la palabra escrita, aquella que nos da la fuerza para enfrentar las realidades y dificultades de la vida. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a lo que el Señor dice, a lo que Él ha dicho
a lo que dice y seguirá diciendo, porque su palabra permanece para siempre. Debemos conocer y vivir por la palabra de Dios. De lo contrario, como está escrito en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que les faltó era el conocimiento de Dios. Aquel fluir de Dios que es el único que edifica y permite ser sabio. Solamente la palabra de Dios permite que transitemos sobre terreno firme y sobre terreno confiable. ¿Por qué? Porque ahí está contenido todo lo necesario para que nosotros vivamos en confianza, en fe, como lo compartía la semana recién pasada. Confiar en que Dios hace todas las cosas, pero ¿cómo puedes confiar si nunca le escuchas? ¿Cómo puedes confiar si no le oyes? ¿Cómo puedes confiar si no vas a la fuente de revelación permanentemente? Es interesante las palabras de Jesús cuando él dijo de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos, ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron vientos, ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice el Evangelio. El que oye mis palabras le voy a comparar con un hombre sabio, con aquel que sabe dónde edificar su casa, su vida, sobre terreno firme, fuerte, para que en los momentos de dificultad, los ímpetus, las cosas, las circunstancias de la vida no las derriben. Hace un tiempo atrás compartía con algunas personas que decían creer, y en momentos de dificultad, de mucha dificultad, como encargaban la oración y no sucedía nada de lo que ellos creían, a pesar de decir que eran creyentes. Fueron a visitar a una de estas personas de las aguas, una bruja, literalmente, una bruja, la bruja moderna, aquella que incluso eleva oraciones a Dios, pero jamás dicen cuál Dios. ¿Por qué hicieron esto? Porque no conocen al Dios verdadero, aquel que se revela a través de su palabra, aquel que habla y cambia la vida de la persona que escucha, aquel que habla y transforma los corazones, aquel que habla y vuela nuestra mente, aquel cuando habla saca toda tela de araña de nuestra cabeza, nos deja limpios, nos limpia del pecado, destapa nuestros oídos y podemos escucharle a Él. Y cuando vamos entonces a la palabra escrita, esto es la Biblia, las palabras que están allí escritas son música a nuestro oído, son remedio para la enfermedad. Y cuando estamos tristes, es un fluir de gozo y de adoración que sale allí de los salmos y de las palabras de los profetas. ¿Cuántos de ustedes no han recurrido a la Escritura no buscando un versículo en particular, sino que ha ido a la Escritura buscando de Dios? Y la Biblia muestra, al estar abierta, salta la palabra para vida y nos edifica
y restituye nuestra confianza en Él. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale y sigue saliendo de la boca de Dios. La palabra de Dios es eterna, no pierde vigencia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estoy citando a Marcos 13:31. Podemos confiar nosotros en sus promesas con la plena seguridad de que Él cumplirá lo que ha prometido. Pero para poder confiar en sus promesas debemos conocer sus promesas. Y para conocer sus promesas debemos sumergirnos en su palabra para que Dios nos hable. La palabra de Dios nos libra del peligro y de la destrucción. El Señor envía su palabra en tiempo de crisis, en tiempo de desesperación. Calma nuestro corazón, nos sana, nos libera. La palabra de Dios no volverá en vacía, sino que cumplirá su propósito en nosotros. Lo hará. En tiempos de angustia, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos de dificultad? Y la palabra es la que nos sostiene. Nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestra familia nos pueden decir muchas cosas, pero la palabra de Dios nos sostiene. Nos vuelve la confianza, nos vuelve la paz. Es la palabra de Dios, amados, la que nos estimula y nos inspira. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae claridad y comprensión en los momentos de perplejidad, en los momentos de confusión. Cuando no sabemos qué hacer, la palabra aclara nuestras dudas. Cuando estamos en una disyuntiva moral, la Biblia salta para vida y nos dice, este es el camino correcto. Esto es lo que se debe hacer. En los tiempos de Jesús, los fariseos se sentían tan santos, porque cumplían la ley, que ellos consideraban que sus pensamientos eran santos. Aunque fueran oscuros como noche sin luna, ellos consideraban que no pecaban en sus mentes. Y Jesús les dijo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que desea una mujer en su mente, en su pensamiento, ya pecó. Y les aclaró que no hay nadie que esté en esa absoluta santidad, sino que necesita sumergirse en la palabra de Dios, porque allí en esos momentos de disyuntiva moral es cuando la Biblia nos dice claramente, es el fluir de la boca de Dios y dice, no, tienes que cuidar tu corazón, haz lo correcto, esto es pecado. Y no se le puede llamar de una manera distinta. Y esto es lo hermoso, lo maravilloso que tiene la Escritura. Debemos llenar nuestros corazones con la palabra de Dios que nos dará fe, nos traerá revelación. Cuando me refiero a revelación, por favor, no estoy hablando de una nueva revelación. Tal vez la palabra más indicada sería iluminación, nos iluminará para saber dónde ir, qué hacer, qué pensar. No debemos ser fácilmente perturbados por las diversas voces que se levantan y dan miedo, aterran con sus pronósticos sombríos. Debemos centrar nuestra atención en la palabra de Dios, que nos da confianza, nos da esperanza y nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Las voces del mundo dicen, por ejemplo, en estos tiempos difíciles, enciérrate, usa mascarilla, y está bien, cumplamos eso, pero eso aterra. Pero ahí está la palabra de Dios que dice, no teman, yo estoy con ustedes. La palabra de Dios nos consuela y nos da tranquilidad en momentos de dolor y de angustia. Nos da descanso y paz dentro de nuestro corazón. Nos devuelve la esperanza y la certeza de la presencia del Señor todos los días y en todo lugar. Esto es tremendamente consolador para nuestras vidas.
Y es una fuente de sanidad para nuestros corazones rotos. Por lo tanto, debemos buscar nuestro alivio y consuelo, ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia, en tiempos de angustia y de dolor. El Señor, de hecho, manda a escribir a uno de sus profetas, libro de Deuteronomio 6:6, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia compara la palabra de Dios también como una espada. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, muy cortante, más que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando buscamos justificarnos en nuestro pecado, en nuestra condición, justificarnos en nuestra modorra, justificarnos en el ocio, la palabra de Dios salta para vida y nos corrige rápidamente. Cuando creemos, y algo muy simple, con un texto muy conocido por todos, cuando creemos que estamos bien y que es suficiente con aquella oración matutina o la oración de bendición de los alimentos, la palabra de Dios salta para vida y nos confronta diciendo: orad sin cesar. Y ahí nos damos cuenta que estamos faltos, y eso alinea entonces nuestra vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos más que pan, más que el alimento natural, el alimento sólido para vivir. Hay que alimentarse de todas palabras de Dios, ya que nos ayuda en los momentos de necesidad, nos transforma y da comprensión y asegura nuestra vida, nos muestra la eternidad. ¿Qué podría impedir el oír la palabra de Dios? Y quiero detallar 3 o 4 cosas. Un corazón no perfecto delante de Dios. Escrito está en 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y es un corazón perfecto. ¿Quién es perfecto? No hay justo ni aun uno, dice la Escritura en el libro de Romanos. Corazón perfecto es aquel que se inclina a hacer la voluntad de Dios. Es aquel hombre, aquella mujer que ha derramado su vida delante de Cristo, ha sido perdonado de sus pecados y anhela la voluntad de Dios. Entonces, Dios muestra su poder en favor de aquellos, es decir, de todos los que han nacido de nuevo, de todo creyente. En los tiempos bíblicos, la gente entendía que el corazón era el contenedor de las emociones o los afectos, de los motivos y las intenciones. Dios está interesado en todo esto en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros motivos y en nuestras intenciones. ¿Qué puede impedir el que oigamos la voz de Dios? Un corazón no transformado. Los afectos terrenales. Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, esto es una ofensa directa a Dios. Nada puede reemplazar la gloria de Dios en nuestra vida. Escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escrito está.
Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Qué cosa nos impide oír la voz? Entonces, un corazón no transformado. Si alguno de los que está escuchando o viendo este mensaje, esta reflexión, no tiene certeza de su propia salvación, corra a los pies de Cristo. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele que te perdone. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él, que es fiel y justo, que es amoroso, te perdonará, te dará un nuevo corazón delante de Él, al cual se refiere el salmista cuando dice un corazón perfecto, y hará de ti un hombre o una mujer recto, no por tus propios méritos, sino por los méritos de nuestro amado Salvador, Jesucristo. ¿Qué otra cosa puede ser un impedimento? Como lo dije, los afectos terrenales. Si amas más las cosas terrenas que a Dios, tú estás en pecado y necesitas correr a los pies de Cristo. El tener motivaciones impuras o motivos oscuros, entonces Dios nos juzgará. Dios juzgará a esas personas con mucha severidad. Hay un caso en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 18 al 20, y nos habla de un hombre llamado Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué quería Simón? El poder para venderlo o ser conocido. Nada ni nadie puede reemplazar u opacar la gloria de Dios. Él es el único y no hay más que Él. Él es nuestra vida. Ananías y Zafira pretendieron donar supuestamente todo su dinero para la obra de Dios, pero la verdad fue que se quedaron con una gran porción de la venta. Su intención era mala. Querían aparecer como grandes dadores, como hombres de bien, como un hombre y una mujer de bien, pero la intención de su corazón era absolutamente pecaminosa. Quiero concluir ya esta mañana con esta reflexión, con un texto bíblico. Primera de Samuel 16:7 dice, el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. No te asombres con lo que un pastor, un misionero, un hermano, alguien que se autodenomina apóstol o se autodenomina profeta, haga o diga el día de hoy. No te maravilles con él. Maravíllate con Jesús. Porque Él es el único autor de la vida. En Él nos sostenemos, en Él somos. Yo o muchos pastores o predicadores podemos poner mucho énfasis en nuestras palabras, pero las únicas palabras que tienen vida en sí mismas son las palabras que salen de la boca de Dios. Y nosotros como predicadores debemos guardarnos tanto para que lo que digamos sea lo que Dios quiere que digamos. Entonces no son mis palabras las que pueden dar vida, sino que la palabra de Dios, la única que da vida. Amados, guardemos nuestro corazón. Vayamos, corramos a la fuente de vida. Vamos donde está escrito todo para iluminar nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a la Escritura, corramos a la Escritura. Que seamos el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia.
el pueblo que escucha la voz de Dios. No podemos esconder estas cosas del Señor. Si algo no está bien, no lo podemos esconder. Si nosotros no guardamos nuestros corazones puros delante de su presencia, de seguro que tendremos una cuenta pendiente con el Altísimo. Yo te invito en el día de hoy a esto. Corre a la fuente. Corre a Cristo. Escucha su voz. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y si algo no está bien en tu corazón, como Dios te habla, a través de su Espíritu Santo en el mismo día de hoy, a cada uno de ustedes, a donde estás, arrodíllate o inclina tu rostro. Cierra tus ojos y dile, Señor, líbrame, perdóname, límpiame, transfórmame conforme a tu palabra, conforme a tus dichos y no a los míos. Anhela la palabra de Dios que es dulce como la miel. Anhela la palabra de Dios porque es vida. Anhela y busca y escucha la palabra de Dios porque ahí está todo lo que tú necesitas saber respecto a su voluntad para ti. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, bendigo tu santo nombre y te doy las gracias por la libertad que aún gozamos de tener la Biblia, tu voz, tu palabra disponible para nosotros. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de leerla, escudriñarla, escuchar tu voz retumbar en nuestros oídos, que salta de la Biblia a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos a discernir entre todas las voces que se levantan en estos tiempos e identificar solamente tu voz y seguir tu voz, porque somos tus ovejas y como ovejas conocemos tu voz. Por lo tanto, Señor, depura la iglesia para que solamente los verdaderos hijos tuyos estemos juntos, escuchándote a ti y siguiendo tus instrucciones, tu propósito, tu voluntad, y no la que los hombres pretenden colocar. Todo reconocimiento, toda gloria y toda honra sean solamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.